conectar. Está abierto el micrófono, ¿eh? No jala. Ok. Conéctalo al aparatito. Quítale todo el volumen, por favor. Son las 6. Son más largos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas a través de la 102.7 FM. Estamos a través de Infinita Radio. Sean bienvenidos a este subprograma de cada sábado, Esperanza para la Familia. Estamos estrenando un episodio nuevo y me acompaña el amor de mi vida. Muy bien, muy buenas tardes, amor. ¿Cómo estás? Bienvenida, Monse. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí en este sábado riquísimo. Ya aquí en Juchitán estamos desde la 102.7 FM. Gustoso, amor, de poder estar en este episodio más de esta serie. Es una serie que hemos estado llevando a lo largo de 4 programas atrás, Sin Marcha Atrás, así se llama la serie. Y ahorita vamos a tocar un tema bien importante, al cual titulamos Ni tú ni yo. Hasta aquí llegamos. Rápidamente, ¿no? O sea, dentro de estos episodios hay algo central en el que la persona de alguna manera basa su decisión, y esa parte de esa decisión es el egoísmo. Uh-huh. En el matrimonio, si hay algo que tienes que tener en cuenta cuando vas a tomar la decisión de casarte, de unirte con tu pareja, es que precisamente lo que mantiene unido en muchas de las áreas del matrimonio es negarse a uno mismo, es morir a uno, ceder, y los aspectos que llevan a las personas que están en una relación o que pasaron por esa situación y de alguna manera también han vivido esas secuelas producto de ese divorcio. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos da a través de la sintonía de la estación de radio de 102.7 y a través de los que nos están llegando a través también de Facebook Live? Así es. Vamos a dar inicio. Queremos comenzar en lo que las demás personas se van conectando. Tenemos teléfonos en cabina, ¿te acuerdas? 971-180-0568, ese es el número del cual también puedes mandar mensajes, y si en algo te podemos... 19. Miren cómo hay un suceso aquí de contexto importante. Mateo 19:3-11. Comienzo leyendo, dice: unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre, a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como no son ya más dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido.
Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podía darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito? Buscarle por dónde agarrarlo, o sea, buscarle por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, si Era ella... como si le quisieran hacer una pregunta capciosa y en esa pregunta capciosa estaban tratando de tenderle una trampa, porque ellos sí sabían lo que la Biblia hablaba acerca del problema del divorcio. Ellos sabían lo que la ley hablaba y lo que Moisés había como dejado dicho en cuanto a las leyes. Entonces, más su voluntad para la humanidad, para su creación. Así es. Entonces, hay algo muy importante en la manera en la que Cristo contesta. Y Jesucristo muestra la raíz del por qué se concede en la época estamos hablando de cuando ellos hacen referencia, entonces, ¿por qué Moisés concede esta carta de divorcio? O esta carta, en otras traducciones dice esta carta de repudio. Y el Señor da indicios de cuál es la razón principalmente por la cual la gente optaba por tener preferían llevar a cabo esa carta de divorcio en lugar de hacer algo más. Y el Señor contesta de la siguiente manera, dice, la razón es la dureza de su corazón. Eso está en el versículo 8, exactamente, a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea, date cuenta que explicar esta parte es importante, entender que para Dios el divorcio no fue algo como opcional, no fue algo como lo cual formara parte de su plan. Para él el matrimonio era algo vital en cuanto a lo explicamos en el programa pasado, ¿no? O sea, era importante mencionarlo, que la unión de dos seres era para reproducción. Sí, no solamente y continuidad de su descendencia, sino esta unión y esta capacidad que iba a tener no solamente en cuestión de una simple relación sexual, sino también en una cuestión perdón, un momentito. Uy. A ver, ahí está mejor. Sí, listo. Sí. En una cuestión mucho más profunda, en cuanto a una relación en cuestión de alma, en cuestión de espíritu, porque se harían una sola carne. Entonces, en este punto puede traducir en anteponerse ante las situaciones como aquel que debe de ser en primer lugar. A ese tipo de personas hoy en día le llamamos como narcisista, porque solamente está en función a su beneficio y a lo que él conviene. Son egocéntricos, sí, egoístas. A la dureza de corazón también en la palabra se le conoce como falta de perdón, como cuando un corazón continuamente ha sido herido, rechazado, lastimado, ha sido afectado, el corazón empieza a perder esa sensibilidad y se convierte en un corazón duro. Entonces también se le relaciona en la palabra, se le relaciona como orgullo, como ¿por qué? Porque menciona la traducción, por ejemplo, la traducción, la NTV, menciona carta de repudio, o sea, un tipo de rechazo en el cual se ejecutaba porque simple y sencillamente en el caso de la época del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, el hombre, si veía que la mujer no cumplía con ciertas condicionantes y con ciertas demandas que él anteponía, él podía solicitar con esta carta de repudio, de divorcio, al líder, por así decir, de la tribu, al anciano de la tribu que competiera, a la que pertenecía. Entonces la mujer quedaba desamparada, la mujer quedaba como aquella repudiada, pues, y se le conocía como tal, no, fue repudiada. Y en Deuteronomio también me parece que menciona qué pasaba cuando ocurría este tipo de situación. Ahorita lo vamos a ver, sin embargo, te menciono qué más significa dureza del corazón. Te mencionaba que era orgullo, también significa dureza de corazón, lo puedes encontrar como intolerancia, como impaciencia. Llega un punto en el que
no hay cabida para las demás acciones en cuanto al perdonar, en cuanto al tener tolerancia, en cuanto a pasar por alto la ofensa, en Paciencia. en cuanto a desarrollar una empatía, exactamente. Entonces, en esta parte el Señor Jesús está mostrando que la dureza del corazón es la principal causa por la cual se concedió esta carta de divorcio. Entonces vemos que de alguna manera ante los ojos de Dios, Él no tenía la intención de que el hombre y la mujer se separaran si una vez habían decidido ya haberse unido y que esa unión produjera en este caso una familia. Creo que lo tienes, ¿no? Deuteronomio dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio y se lo entrega y la echa de la casa, o si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable para los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. En este caso, ¿estás leyendo cuál? Deuteronomio 24:1. 24:1, pero en la parte donde dice si se divorcia, ¿lo puedes volver a leer? O sea, si manda repudio. No, ahí donde estabas. Perdón, ok. Dice, si entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. ¿Y qué pasa con la que es echada? Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Ok, queda libre para volverse a casar. ¿Y de ahí? Escribe un documento de divorcio y se lo entrega si se vuelve a casar por segunda vez. Y si esa persona también lo rechaza, ahí sí es donde ya nadie la puede, ni siquiera el primer marido debe volver a tomarla. O sea que de alguna manera quedaba ya como estigmatizada. Exactamente, o sea, no puedes tener más de 2 maridos. Es como si, ¿verdad? O sea, porque a partir de ahí ya no puede ser considerada como una mujer apta para casarse. O sea, en este sentido, mira lo tremendo que es por un momento estar en esta condición, tiempos, en los tiempos antiguos. O sea, y uno piensa y puede ponerse desde la perspectiva de decir, oye, pues terrible, ¿no? O sea, mejor no te cases, hija, porque si sale mal, pues al menos vas a tener la opción 2. Pero si sale mal la opción 2, ya no vas a poder volverte a casar. O sea, tenerlo puro y mantenerlo en esa condición de prioridad. Por eso es que cuando Jesús habla del tema con los fariseos les dijo, es que en el principio, es que en la intención original de Dios no era que se pudiera dar carta de divorcio a diestra y a siniestra. La intención original de Dios siempre fue que se mantuvieran así unidos, hombre y mujer juntos. Y eso era lo que Dios quería para con el... Hay personas que hacen contratos prenupciales, ¿no? Y lo conocemos mucho por las cuestiones de los famosos, ¿no? Pero también hacemos como unas condicionantes. Hay una condicionante muy marcada que es casarse por bienes separados, por si llega el momento en donde mejor cada quien jale para su casa y no nos peleemos en su del hijo. Ahí sí no se puede dividir. No, y mira, ahora vamos a este punto en el que ahora Jesús contesta esta pregunta en la cual le dicen, la pregunta es con mala intención. Es como la de Satanás en el huerto. O sea, que Dios dijo que no coman de ningún árbol, y aquí los fariseos dicen, o sea que podemos para cada mujer. Él estableció el diseño del hombre y la mujer como un matrimonio monógamo. O sea, que a partir de ahí estableciera, y dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, por supuesto, Adán y Eva no tenían opción B, opción C. Y no iban a poder tener opción B en Jesús. Y le dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ojo, ahí está poniendo de antemano como un asterisco. Sí, como una cláusula, ¿no? Una cláusula donde dice, por causa de fornicación o adulterio, también se entiende, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. O sea que aquí mira, ya el nivel de demanda en cuanto al matrimonio ya aumentó. Aquí ya no hay opción B ni opción C. O sea, es el mismo Señor Jesús haciéndole referencia a ellos. Ok, ustedes quieren
repudiar por cualquier cosa a su mujer, pues ahora déjenme decirles que esto viene mucho más fuerte. Si antes Dios parte, salvo por adulterio, por fornicación, o sea, por engaño, infidelidad, no hay motivo para separarse, no hay motivo para romper esa unión, y aún así lo hace él o ella, tanto el que es divorciado, o sea, tanto el que repudia como el repudiado, dice que ahora están en una condición ya de pecado, porque les nombra y les dice su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. O sea, estamos hablando que en los dos puntos hay una cosa a solucionar, porque no todos los matrimonios son iguales. Ahora, ningún matrimonio es perfecto como para poder decir, bueno, entonces todos tendríamos que hacer lo mismo. Cada matrimonio va a tener su propia manera de ser, sus fundamentos, etcétera. Pero cuando hay principios bíblicos que se practican, cuando hay principios morales, cuando el principio lo marcó, Dios no hace cosas ni al ahí se va, ni con el hecho de que fracasen. O sea, eso no es lo que Dios quería, ni es lo que Dios planea. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo este programa, porque traemos 6 puntos que te van a ayudar a identificar cómo saber. O sea, si se divorcia una vez, se puede volver a casar, pero bueno, ya no va a poder otra vez volverse a casar. Pero ahora Jesús está hablando de subiendo la escala en cuanto a la santidad del matrimonio, lo que corresponde a haber tomado una decisión, y que de alguna manera, vuelvo al punto, que se llaman divorcios incausables. Incausables, ajá, exactamente. ¿Cuáles son esos divorcios? Los que no necesitas una causa para divorciarte. No tienes que marcar ningún. No cumplía con las condicionantes para divorciarse. O sea, no había un criterio que uno pudiera decir, bueno, pues no hay golpes, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que entonces te estás divorciando? No, es que simplemente no quiero ya estar con esa persona. Y la otra persona estaba en todo su derecho, por así decirlo, entre comillas, no te doy el divorcio. No te doy el divorcio. Y por un lado sí, y por la otra persona no. Y ese divorcio y ese matrimonio no se podía anular precisamente porque no había una causa que justificara como tal la división. Pero ahora que ya existe la cláusula de divorcio incausable, pues ya encontraron la justificación perfecta. Pero mira, por favor, escucha todos estos que los discípulos reaccionaron. Sí, Jesús... exactamente, ¿no? Entonces ellos dicen, le dijeron sus discípulos, estamos en Mateo 19, versículo 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ahora, nótese que el único casado entre los discípulos era Pedro. No había algún otro discípulo que hubiera experimentado qué es el matrimonio y lo que se vive dentro del matrimonio, estar con una persona ya así tal cual. Claro que los demás discípulos que aún no estaban casados, tú te puedes esperar escuchando esto, como que le están poniendo las cartas sobre la mesa, miren, así está la cosa en el reino de Dios, así funciona esto. Y la reacción de ellos, bueno, si así son las cosas, dice, será mejor no casarse. Pues ¿para qué me meto en rollos? Yo creo, ¿no? No, y es que el Señor le contesta, o sea, Él les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, volvemos a este punto en el que Jesús lo que está haciéndoles ver, no solamente a los fariseos, sino también a sus discípulos, es el matrimonio, a pesar de que se vea como algo opcionable, o sea, como algo de, bueno, vamos a hacerlo, pero si no sale, bueno, no pasa nada. No, o sea, aquí volvemos al punto de lo que verdaderamente para Dios representa lo importante, representa prioridad, representa el hecho de que trasciende tu vida para la siguiente, o sea, para la etapa en la que tú consideres, no funcionó, no se dio, no salió, mejor me divorcio. No, déjame decirte que no vas a poder, desde esta perspectiva en la que Jesús está hablando, ojo, porque si tú quieres hacer otra pareja, si tú quieres tener otra relación, si tú quieres comenzar
otro matrimonio y no hubo un caso de infidelidad o no hubo una situación, Una viudez también. sí, porque viudez también entraría, ¿no? O claro, sea, puede porque entrar. por lo que dice arriba, que la muerte solamente los puede separar. Ajá. Entonces, al final de cuentas, vemos que para el Señor Jesús, Él está haciendo referencia. No todos pueden entender esto, no todos pueden recibir esto. En la versión de acá dice, solo aquellos lo pueden recibir, solo aquellos que reciban la ayuda de Dios, porque vas a necesitar de la ayuda de Dios para mantener un matrimonio y prolongarlo hasta que verdaderamente sea y mira el último. que uno de los hombres cuya mayor revelación le fue dada fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla del matrimonio como un misterio. Ujú. Entonces, si hay algo que es importante, y es lo que vamos a ver ahorita más adelante, es la importancia de que Dios esté en medio de esa relación. ¿Cómo quitamos a Dios en medio de la relación? Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y por qué sí necesitamos a Dios en medio de esa relación? No te despegues, vamos a ir a una pausa, vamos a aprovechar para ver también estos puntos, vamos a ir a un corte musical y estamos de vuelta. Recuerda, este es el episodio número 6, ni tú ni yo, hasta aquí llegamos. Estamos en la 102.7 FM en Infinita Radio. En un momento regresamos. Muy bien, estamos una vez más de vuelta aquí en su programa Esperanza para la Familia. Continuamos en el siguiente segmento y mencionábamos, ¿no?, acerca de la situación en la que nuestras decisiones pueden llegar a afectar, en este caso, pues nuestro matrimonio a tal grado de llevarlo a un divorcio, ¿no? Y mencionábamos que desde la perspectiva del Hijo de Dios, nosotros debemos de tener en cuenta lo que para Dios representa el matrimonio. Jesús utiliza estas palabras diciendo: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y aquí hay algo muy importante, y la primera pregunta que nos tenemos que hacer: ¿fue Dios el que unió nuestra relación? ¿Dios intervino en medio de esa relación? ¿Consultamos a Dios en medio de esa relación en la que estamos? Porque muchas veces pensamos y creemos que no, pues Dios me envió a esta persona para estar ahí, ¿no?, conmigo, para darme ese ánimo, esa alegría, esa felicidad, de vida, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos en una etapa de conocernos, en una etapa de relación, pues al principio, en la mayoría de los casos, todo es miel y sobre hojuelas, ¿no? Pero cuando experimentamos la relación cercana, la relación del día a día, que es la vida matrimonial, pues nos damos cuenta que hay muchas situaciones en las que también no nos gusta, quisiéramos que cambiara, quisiéramos que no fuera así, quisiéramos que por complacernos nos gustaría que actuara de otra manera. Y ese tipo de situaciones a la larga, si no se van puntualizando, si no se van tratando, si no tenemos si no nos enfocamos en aquello que puede a la larga dañarnos, se empiezan a enquistar, ¿no? O sea, se empiezan a convertir en problemas. Piedritas en el zapato. Exactamente, que luego a la larga dañan, ahora sí que dañan el pie de tanto que estuvo encima esa piedra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a poder manejar o cómo lo podemos para hacerlo más práctico? Nosotros estábamos analizando un escrito de una doctora, una psicoterapeuta, que ella utiliza unas preguntas relacionadas precisamente cuando tiene que dar una atención o un consejo matrimonial, ¿no? En este caso, cristiana ella. Al final vamos a dar el nombre también ahí de cómo ella se llama, pero queremos ponerte a ti que nos escuchas también estas preguntas o de alguna manera estos planteamientos de cómo está mi matrimonio, en qué rumbo está mi matrimonio, y también las personas que están en una situación de divorcio, a lo mejor se divorciaron, están comenzando una nueva relación o están probando ya de nueva cuenta esa nueva vivencia de estar con otra persona. Analicemos también, igual ahí en donde estás tú,
qué errores posiblemente hayas cometido. Claro que uno lo sabe perfectamente, pero a veces también necesitamos evaluarnos, necesitamos hacer retrospectiva, son cosas que probablemente hice mal y aún no me he dado cuenta y puedo seguir repitiendo. Todas estas preguntas que les decimos las resumimos en 6, por así decirlo, en 6 aspectos que podrían ser, queremos que sea como un tipo checklist, que tú puedas ir checando en ti mismo y en la relación de tu pareja. ¿Cuándo el divorcio será una opción para ti? Y la número 1 dice así: cuando no hay una comunicación respetuosa. El divorcio o mejor dicho, el matrimonio estará bajo amenaza cuando no hay una comunicación respetuosa. Si vamos a lo que la palabra de Dios enseña sobre la comunicación que debe haber en todos, y poniéndolo puntualmente, ¿verdad? En los matrimonios, Efesios 4:29 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para el que las oiga. Así es, mira, aquí es algo muy importante. Muchos de nosotros a lo mejor nos podemos identificar aquí porque las pláticas de nuestros padres, la mayoría de ellos, ya sea hoy, mañana, pasado mañana, terminaban en discusión, terminaban en pleito, terminaban en tirarse la responsabilidad, terminaban en faltarse al respeto, en decirse palabras hirientes. Y ojo, si estás pasando por una situación así, tú que nos estás escuchando, amigo, amiga, ten cuidado porque probablemente esto esté afectando gravemente y vaya a afectar más allá tu matrimonio. Recuerda, la palabra de Dios en el libro de Santiago dice que la lengua tiene la capacidad de incendiar como una llama incendia un bosque. Y cuando esa lengua la toma la ira, por el coraje, por en ese momento estás sintiendo... Te enardece. Te enardece, exactamente. Puedes llegar a herir de tal manera que vas a dañar, vas a provocar un daño que probablemente sea irreversible y que seguramente provoque llegar al siguiente punto, que va a ser la violencia física, que va a ser el maltrato físico. Digo, no está justificado dentro del matrimonio llegar al maltrato físico, para nada. No estamos diciendo que esto sea bueno, no, sino que una cosa lleva a la otra. Y el maltrato físico es evidencia de una frustración, es evidencia de un desprecio, es evidencia de donde la autoridad pasa a ser autoritarismo, y es cuando empieza a violentarse el matrimonio y probablemente está conduciendo a una ruptura. El otro texto dice así, Colosenses 3:19 dice: maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Cuando hablamos de aspereza tenemos ahí una lista, ¿no? Es cuando no se trata con amabilidad, cuando no se trata con amabilidad, cuando hay una voz desagradable, cuando es difícil de soportar lo que me dicen, en el tono en que me lo dicen, porque todo lo pide a gritos quizás, porque es agresivo, porque no es cortés, porque no es amable. Eso es que se trate con aspereza, porque hay una manera ruda de hablarle a tu pareja, a la otra persona. Ahora sí que dejamos de ser porque cuando éramos novios, el que conquistó, mi cielo, con palabras de amor, con palabras ¿cómo se dice? De ternura, exactamente, de conquista, pero ahora ya las palabras son ásperas, son de trato brusco, son palabras de pasar a ser una mujer amada a ser alguien más, o sea, a ser inclusive el comportamiento empieza a ser ya como la muchacha de la casa, como la persona que viene a ayudarme, o como dejamos de vernos de esa manera, pues por ese menosprecio. Entonces es importante analizar cómo nos estamos comunicando entre parejas. Es de manera respetuosa, estoy dándole el espacio a la otra persona para que exprese sus ideas, porque hay veces que comunicar piensan que es, me dices, te digo, y reacciono a lo que tú me estás diciendo, y ya no escucho para comprender, sino que estoy escuchando para ver cómo debato lo que me estás diciendo, para ver cómo te puedo ir con la contraria, a ver cómo te refuto. En lugar de eso, de tener una comunicación donde podamos expresarnos, mira, me pasó esto, me sentí así, ya te estás haciendo la víctima, ¿no? La víctima. Ándale, y pasa también cuando
uno empieza a decir, tú hiciste esto, sí, pero tú también hiciste el otro, sí, pero tú también acuérdate que comenzaste con esto. O sea, no buscamos lograr un acuerdo, sino que buscamos el responsable del problema, o buscamos sacar la situación de menosprecio, la situación de daño, de culpa, ¿no? Entonces, lo más importante siempre, dice la palabra, que nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de hablar, la palabra habla acerca de lo que hay en nuestro corazón, hablará la boca. Y si en nuestra boca está constantemente el recriminar, constantemente el menosprecio, constantemente el resentimiento, sí, exactamente esto, sobajar a la persona, humillarla delante del público, es porque hay un problema ahí en el corazón, y ese corazón necesita sanidad, ese corazón necesita liberación, ese corazón necesita que el amor de Dios venga primeramente a cubrir la multitud de faltas que hay ahí, para entonces poder caminar y poder ver hacia la otra persona en amor. Así es. El siguiente punto que también es importante, que puede estar tu matrimonio bajo amenaza, es cuando no hay interés en resolver los conflictos, o una sola de las partes busca resolver el conflicto. O sea, que si pasa un problema, que si hay un conflicto, es como, vamos a dejarlo ahí, no pasa nada y seguimos. Y te encuentras con un segundo, tercero, cuarto, quinto conflicto, pero se pudo haber evitado el segundo, tercero y cuarto si se hubiera resuelto desde el primero. Y es que aquí pasa que en el matrimonio, al ser dos que van a buscar ser uno, el acuerdo es muy importante. Sin embargo, entra la parte egoísta, donde yo quiero tener todavía mi espacio, yo quiero tener todavía mi tiempo, yo quiero tener mi momento a solas. Y para eso no es el matrimonio. El matrimonio busca fusionar dos tiempos, hacerlos uno, dos cosas personales, hacerlas de pareja, dos cosas que sean dos temperamentos, hacerlos uno, exactamente, complementarse. Y ese es el punto importante, que muchas veces una parte del matrimonio, o sea, él o ella, no quiere cambiarlo y está generando un conflicto, está generando una situación de problema. Puede ser, llámese, una adicción. Por ejemplo, el hombre que no quiere dejar de tomar, el hombre que no quiere dejar de fumar, está generando un daño, no quiere dejar las drogas. Su mujer sabe que se droga, su mujer sabe que está pasando por situaciones por ejemplo, apuestas, del juego, o sea, cosas que son adicción ya, y él o ella reconoce, pero no reconoce que está mal, sino que lo reconoce como algo propio, algo mío. Esto es mío, déjamelo, no me lo toques, y no tienes derecho a hacerlo, ¿no? O sea, ese es el punto, porque el matrimonio no se trata de pensar en uno nada más. Ya no es algo individualista. Ajá. Debemos de pensar en función a que los dos ahora somos uno. ¿Qué otros tipos de conflictos hay? Bueno, comunicación. Que es como el que decíamos hace rato, Ajá. así es. Crecimiento económico. Sí, porque a veces los conflictos tienen que ver como que, bueno, si los dos estamos trabajando, pero uno está ganando más que el otro. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a resolver los conflictos? En Efesios 4:26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Claro, porque en un conflicto, ¿qué va a haber siempre? Enojo, ira, descontrol, ¿no? Pero dice, no permitan que el sol se ponga mientras los dos, dice, mientras siguen enojados. ¿Por qué está diciendo esto? Cuando el sol se pone, ¿cuándo es? Porque ya va a entrar la noche. O sea, Dios nos está dando un consejo en su palabra de no dejes pasar el día sin resolver el conflicto. Puede que el conflicto haya sido en la mañana, antes de que los dos se salieran a trabajar, antes de que los niños se fueran a la escuela, pero ya hubo una situación. No te esperes al otro día para resolverlo. Es que ese es el problema, de que los temperamentos no logren no se unifiquen. Uno no le gusta el conflicto y a la otra le encanta el conflicto. Entonces, uno se va a aislar, va a buscar la manera me salgo de mi casa, me voy con mis amigos, me voy a mi trabajo. ¿Cuánta gente le encanta refugiarse en el trabajo para evitar conflictos? Y esa situación es la que de todas maneras, aunque aparte el conflicto, aunque evite el conflicto, cuando regrese, de todas maneras, puede que sí, a lo mejor la mujer diga, bueno, lo voy a pasar por alto.
pero va a volver a ocurrir, volverá a suceder, y hasta que esa persona no se decida, como bien decías tú, ¿no? En esta palabra, o sea, no dejes que pase al día siguiente sin haber lidiado con esta situación, Piensa en sin esto. haber hablado esta situación. Al dejarlo pasar para el día siguiente, ya estás acumulando la siguiente piedrita para ese zapato que va a estorbar. Entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos? Vamos a platicarlo, vamos a platicar. No es cómo me hiciste sentir, no es qué fue lo que pasó. Vamos a buscar la solución. Y me encanta cómo haces la comparación. Es que siempre va a haber uno que sí quiera y uno que no. Y ese que sí quiere resolver va a tener que encontrar la manera de que la otra persona preste atención. Y en ahí ello. está el peligro. O sea, la otra persona que sí quiere resolverlo, tarde o temprano se fastidia. Se va a Tarde o cansar. temprano se cansa. Tarde o temprano tira la toalla y cualquier otra cosa que venga a convencerle que la mejor decisión es divorciarse, lo va a hacer. Pero te repito, por eso te pusimos el fundamento en el principio, donde Jesús dijo, salvo por adulterio, por infidelidad, tienes opción, no tienes opción, no Así es. deberías tener opción de volver a comenzar una relación. Porque el problema que estés teniendo con tu matrimonio actual te lo vas a llevar al segundo Exacto. matrimonio o al tercero, porque aquí la situación es el corazón. Siempre vamos a necesitar atacar los problemas de raíz y la raíz está en el corazón de uno, el cómo somos. Y mira que el único que puede lidiar con los asuntos del corazón es nuestro amado Ahora, por Dios. ejemplo, cuando hay pleitos familiares externos, Ah, sí, porque ese ya es el detalle, involucramos- porque como matrimonio trato de resolver los problemas de afuera sin antes resolver los míos primero. O no involucro. O involucro a terceros en mi conflicto. Y es Ajá. cuando ya metemos al suegro, a la suegra, a los hijos, al primo, al pariente. O sea, ya es cuando los problemas que eran nada más de nosotros ya vienen a ser como... Sí, ya los trapos no se lavan en casa. No, ya los se lavan en Facebook y se publica en Facebook. O se lavan en casa de la mamá o Tú en ya casa sabes. de los suegros. O sea, se están lavando en todos lados. Tú ya sabes cuándo la vecina anda peleada porque ya sabes qué canción puso. Ajá. Ya sabes qué publicó en el estado y ya sabes qué publicó en sus redes, ¿no? O sea, y es que... Y ese es el punto, pues. O sea, que como no resuelves el conflicto en tu casa, Y con quien deba ser... buscas oídos para desahogarte, buscas oídos para No, hacer quedar incluso mal a la otra persona, para decirle, mira, ¿sabes lo que me hizo? ¿Sabes esto? O esto. Y esto también se da muchas veces en las reuniones de hombres, cuando se juntan a tomar Cuéntanos. cervezas, cuando digo, no me junto yo a tomar cervezas, Bueno, no, ¿verdad? Pero es evidente que muchas veces cuando entramos en una plática de confianza, empezamos a quejarnos de nuestra esposa, empezamos a, no hace esto, no hace el otro, nada más estoy perdiendo dinero, estoy haciendo eso. Yo recuerdo una persona que una vez me saludó y estábamos platicando a todo dar, pero de repente me dice, estoy gastando mucho dinero, Memo. O sea, estoy gastando muchísimo dinero. No sé por qué se me está yendo tanto dinero en esto, en el otro. O sea, el hombre verdaderamente lo que quería era alguien que en donde desahogarse, pues decir, oye, verdaderamente no sé por qué mi familia, mi casa, no se están dando cuenta de que el dinero se nos está yendo y hay que hacer algo. Y qué bueno que tengas personas con quien desahogarte. No decimos que no, un Claro. amigo que te pueda escuchar es válido, pero también qué tipo de consejos te van a dar, porque si el primer amigo al que le platicas te dice, mano, ya sé, yo conozco al abogado que te puede resolver esto, yo sé quién puede facilitarte para que la pensión No, salga peor que bien. te diga, ¿para qué te casaste? Ajá, exacto. Entonces, también vamos a ser sabios y saber a quién Es que- direccionar. Y qué increíble sería que todos pudiéramos direccionar el problema matrimonial hacia quien creó el matrimonio. Ese es el punto, esa es la base Hacia Dios. de entender para qué me voy a casar. O sea, no me voy a casar para ser feliz, no me voy a casar solamente para hacer hijos. Me caso porque tengo que tener en claro que la vida de matrimonio es una vida donde ya no voy a ser el mismo, pero porque tomé la decisión de unirme a otra persona, tomé la decisión de hacerme uno con otra persona y evidentemente vas a cambiar, pero vas a cambiar para bien.
no es que en el proceso, en el matrimonio, no cambies, tienes que cambiar porque la otra persona también va a necesitar un cambio y la otra persona también tiene que cambiar. Otro punto importante acerca de que tu matrimonio puede estar bajo amenaza es cuando ves el matrimonio como una competencia y no como una alianza. Y aquí sí está, pero peligroso. ¿Sabes por qué? Porque dividimos tiempo. O sea, una competencia es cada quien su recurso, cada quien su tiempo, cada quien sus decisiones, cada quien sus cosas. Tu familia, mi familia. Y lo que convenga, sí lo vamos a unir. O sea, cumpleaños del niño, mitad y mitad. Vamos a hacer que si celebración de algo, lo que sea, cumpleaños festejo. De matrimonio, mitad y mitad. Tú 100 vamos a hacer la boda, 100 invitados tuyos de tu familia y 100 invitados míos de mi familia, ¿sí? O sea, hay cosas en las que sí, evidentemente por conveniencia las divides, pero cuando nos vemos como competencia, el problema está en que pierdes más de lo que vas a ganar, porque en una alianza se gana a partir de la necesidad que tiene el aliado. ¿Ibas a decir? Sí, que cuando nos vemos en competencia es cuando buscamos sobresalir de manera individual. Los dos trabajamos, pero ¿quién gana más? Los dos tenemos hijos, pero ¿a quién quiere más los hijos? ¿Con quién les gusta estar más? O sea, todo lo vemos en función a competencia. ¿Quién tiene la mejor familia? ¿Quién saca mejor esto? ¿Quién puede? O sea, estamos compitiendo en lugar de ver que el trabajo es juntos y que juntos, ¿qué dice la Biblia? Que si dos se ponen de acuerdo tendrían mejor recompensa de su trabajo. Que si se caen y están juntos, el uno lo va a levantar al otro. Entonces, Dios siempre ha hablado de manera, en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Que siempre hay un trabajo en equipo. Que se vean como uno. Y me gusta cómo lo dices porque es una alianza y tú me hablabas de cuando se tiene aliados. Claro, eso te lo enseñan los videojuegos desde chiquito, ¿no? Había un videojuego en el que tú podías ser un imperio, ¿no? Ya sea los aztecas, ya sea los romanos, ya sea cualquier tipo de imperio que tú escogieras, ¿no? Pero en el juego se enfrentaban todos contra todos, vamos a decir 4 contra 4, ¿no? Y eran alianzas de diferentes reinos, y eso porque también en la época antigua también se hace. Los países hoy en día tienen alianzas, les llaman tratados, ¿verdad? Ajá. Pero tienen alianzas. Pero en ese entonces... Que luego nos quieren poner impuestos ahí. Luego aranceles, ¿no? Pero esos aliados, ¿qué pasaba? El aliado, a la hora de estar en guerra, el aliado te proveía tropas. A la hora de estar pasando escasez, el aliado te enviaba recursos. Provisión. Ese es el punto de la alianza de un matrimonio. Cuando dice el padre, el sacerdote, ahora esta alianza que es sagrada, también ¿verdad? Se le puede llamar pacto. Así exacto, también que se le llama pacto, un sinónimo. Representa también que en tiempos de necesidad, ahí está la otra persona para suplir. En tiempos de necesidad, ahí está la otra persona para ayudar. Y esto duele cuando en el matrimonio no hay esa alianza. Cuando en el matrimonio el hombre o la mujer está en una situación de probablemente pase que la persona no pueda abrir su corazón a la otra, a su cónyuge, no pueda expresarle su sentimiento, no pueda hablarle. Y en lugar de ver a su esposa o a su esposo como el lugar seguro, el lugar de confianza, el lugar de no sentir el juicio antes de cualquier otra cosa, porque claro, en el matrimonio nos vamos a decir nuestras cosas, pero muchas veces necesitamos ser solamente oreja antes de lengua. O sea, necesitamos ser el que escucha. El hombro, exactamente. Y termina siendo, en lugar de la oreja, termina siendo el dedo acusador. Termina siendo el dedo que señala, el dedo que te lo dije. Y siempre te lo dije. Y es que ibas a ser igual que tu papá. Es que ibas a ser igual que tu mamá. Es que nunca vas a cambiar. Es que siempre es lo mismo. O sea, esas palabras, al final de cuentas, terminan siendo precisamente como un punto para menospreciar al cónyuge o a la cónyuge,
que en este caso trae como consecuencia una competencia. O sea, tengo que competir para ganarme tu aprobación, tengo que competir para ganarme tu aceptación. Tengo que competir para que veas mi valía, porque como nunca reconoces, un ejemplo, nunca reconoces lo que yo sí hago bien, no reconoces mi trabajo, no reconoces, si soy ama de casa, no reconoces el trabajo de ama de casa. Entonces tengo que estar constantemente en esta lucha de poder y literal, como si estuviéramos haciendo luchitas de manos. Ajá, para ver hacia dónde va a inclinarse fuercitas. Ándale, las fuercitas, hacia dónde se va a inclinar el peso, hacia dónde va a haber como que el reconocimiento. Y eso es tristísimo, eso es durísimo, porque en realidad nunca nos vimos como uno. Y el principio del matrimonio es vernos como uno. Esa es la base. Que haya una sinergia entre los dos, que somos de materiales diferentes. De temperamentos distintos, de errores distintos, de circunstancias y de contextos distintos. Así es. Pero en Dios, si logras entender con la ayuda de Dios, como dice la versión NTV, solo los que reciben la ayuda de Dios para que tu matrimonio se sostenga. Así es. Entonces veremos que a pesar de nuestras diferencias, sí podemos complementarnos, sí podemos ser uno, sí podemos caminar por encima de las ofensas, por encima de los errores, por encima de las circunstancias, amarnos de tal manera en la que Cristo nos amó. Vamos a otros puntos porque se nos está metiendo el tiempo. Muy bien, mire, el 4 dice, ¿cuándo el divorcio es una opción? Cuando Dios no forma parte de nuestra unión. Y esto está todo. Miren, no es lo mismo que Dios esté en tu ceremonia a que esté los 364 días restantes del año. Buenísimo. Sí, o sea, puede estar en tu ceremonia de boda, puede estar en tu ceremonia ahí la figura de Dios y poner todos los accesorios representativos a Dios, pero si no está en los 364 días restantes del año, créeme que es complicado llevar el matrimonio. Y solamente si ponemos a Dios de por medio, vamos a ver ese cumplimiento de esa promesa que dice, creo que está en Eclesiastés, ¿no? O sea, donde dice, andará, sí, la que mencionaste hace ratito, ¿no? Y dice cordón, termina hablando cordón de 3 dobleces. No se rompe fácilmente. Y también cuando Jesús lo dijo en Mateo 19:6, una de las cosas que Jesús dijo es que ya no son más dos, o sea, ya no son dos, sino uno, y que nadie separe lo que Dios ha unido. Jesús está dando por sentado, si Dios ha unido esto, porque debe ser Dios quien una el matrimonio, debe ser como ese pegamento entre los dos, que nos va a ayudar a estar en las buenas y en las malas, como decimos en los votos, en la salud y en la enfermedad, en las riquezas y en las pobrezas, pero no a la vuelta de cambio o a la vuelta de que algo ya no está como originalmente yo pensé que iba a ser, pues ahí nos vemos, nos despedimos y ya. ¿Y cómo queda Dios? O sea, imagínate que hemos hecho a Dios testigo de nuestro matrimonio, como cuando pides testigos para que vayan a firmar en el registro civil, ¿no? Bueno, has hecho a Dios testigo de tu matrimonio. Dios, yo quiero que estés de por medio para que cuando estemos en los momentos difíciles recurramos a ti. Por eso es importante que entendamos la diferencia de una relación abierta, donde no hay un compromiso, donde no has puesto a Dios de por medio. Probablemente llevas un porcentaje alto de que esa relación no triunfe. Pero si tú a lo mejor estás empezando otra relación con otro que ya se divorció, que comenzaste de cero y pues no sabías esto que hoy estás escuchando. Ok, bueno, en ese sentido, comienza una vida o busca la manera de que tu relación alcance un compromiso. Si un hombre no se quiere casar contigo, ponte a pensar cuál es la verdadera razón para no quererse casar contigo. Si una mujer no quiere casarse contigo, considera cuál es la razón verdadera en su corazón para no querer estar contigo. Porque a lo mejor en su corazón puede decir, no, igual y esto no falle. Entonces, ¿qué sentido tiene pasar 2, 3, 4, 5 años si a la larga esa relación cuyo propósito es duradera, que solamente la muerte los separe? Entonces, ¿por qué perder tanto tiempo? ¿Por qué arriesgarse a tanto? En medio de una relación no formal, puedes llegar a tener hijos, puedes llegar a tener hacerte de bienes y todo eso. Sin embargo, no tendrá un sustento o no tendrá una base si en medio de ello no ponemos a Dios como testigo, no ponemos a Dios como mediador de ese pacto.
Ahora, ¿cómo sé que Dios está en el medio de nuestra relación? Hay algo muy puntual que dice primera de Juan 4. Dice que Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Agrega, y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Y el amor que caracteriza a Dios es un amor ágape, es un amor incondicional, es un amor como el de Cristo, dice que se asemeja como amó su iglesia y se entregó a sí misma por ella. Pero este texto es muy claro, cuando Dios vive entre nosotros, va a haber un amor que va a crecer hasta hacerse perfecto. Y cuando habla de perfección, habla de madurez, es un amor que va a encontrar una madurez, un amor que no a la primera de cambio me voy, porque entonces eso no fue amor, eso fue una conveniencia. Y ese es un punto en el que debemos de decir, mi matrimonio está en ese amor, o sea, en ese amor en el que se entrega todo. Porque esa será la característica. Que no se reserva nada. Ajá. Esa será la característica de que Dios verdaderamente está en nuestro matrimonio, porque hay esa clase de amor que Él da. O sea, date cuenta, Dios, si tú eres un hombre que ha leído o lees la Biblia desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ves la relación de Dios con su pueblo, que pudiéramos decir Dios, el marido, y su pueblo, su mujer. Y cómo Dios, a pesar de que la mujer buscaban otros dioses, hacían alianzas con otros pueblos, buscaban la manera de siempre olvidarse de Dios. Dios mandaba a sus profetas, Dios mandaba a gente para decirles, pueblo mío, yo les amo, pueblo mío, vuelvan a mí, porque yo he hecho pacto con ustedes, porque yo los voy a redimir, porque a pesar de que lo habían rechazado. Me rechacen, a pesar de que busquen otros dioses, yo seré fiel a ustedes. Y luego, por otro lado, en el Nuevo Testamento tienes a Cristo y su iglesia, en la cual dice que Cristo, a pesar de la condición de su iglesia, que era mala, que estaba lo contrario a santidad, que es en inmundicia, lo contrario a restaurado, o sea que estaba completamente roto, desechable, totalmente roto. Dice que Cristo, a pesar de esa condición, dice que se dio a sí mismo por amor a su iglesia y dice que la trajo a él, la bendijo, la purificó, la limpió para presentársela a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de los errores de su iglesia, a pesar de los errores de la novia, como lo marca en el libro de Apocalipsis, a pesar de que la novia presentaba detalles que nadie daba un peso por ello, nadie iba a pagar el precio por ello, viene el amor de Jesús, viene el amor de Dios, el amor incondicional, el amor ágape, y se manifiesta que a pesar de nuestros errores, fallas, debilidades y todo lo que podamos hacer mal, viene este amor a redimir, viene este amor a restaurar, viene este amor a pelear de nuevo, viene este amor a salvar, viene este amor a entregarse y dar su vida por amor, por decir, porque te amo, te muestro mi amor, para que puedas estar conmigo. No es una razón específica. No, aquí no hay opción de terminar, iglesia. O sea, aquí no hay opción de terminar, novia. No me voy a divorciar de ti. No me voy a divorciar de ti, no voy a tirar la toalla. Así es. Sí, voy contigo hasta el final, hasta la muerte. Entonces, leemos Efesios 3:20. El último punto a considerar en tu matrimonio es el daño colateral. Tienes que pensar en tus hijos, tienes que pensar en esos nietos, tienes que pensar en el dinero que vas a invertir en esos divorcios, tienes que pensar en el tiempo que vas a invertir, pero sobre todo la salud física y mental que esto también conlleva un divorcio. Si estás preparado para todo eso, si estás consciente de que eso es inevitable, de que eso va a pasar y va a ocurrir, el daño colateral lo perciben, lo ven y se siente, sí, y se manifiesta también a la larga, más adelante. Quizá en ese momento estemos pensando más en nosotros, pero a la larga nuestros hijos lo van a notar, y probablemente el modelo que ellos tengan es el modelo donde se puede renunciar, se puede claudicar, se puede deshacer el matrimonio, se puede anular, sí, porque yo vi cómo mi padre y mi madre, la opción que ellos tuvieron fue la opción de deshacer ese matrimonio, al grado de decir, mejor no me caso. No tiene sentido el matrimonio. No aspirar al matrimonio, no creer en el matrimonio, y no luchar por su matrimonio si lo llegan a tener. Me dijiste Efesios 3:20, dice, y ahora
Que toda gloria sea para Dios, quien pueda lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mira este consejo que nos está dando la palabra. Si bien Jesús les está diciendo, hay una carta de repudio que sí fue dada, que Moisés lo tuvo que hacer por concesión, por la dureza del corazón, porque en esos tiempos no había forma de tratar con la dureza del corazón, y para dejar que esto avanzara, mejor dicho, para que las cosas se solucionaran, entre comillas, el hombre dijo, bueno, que haya carta de divorcio. Pero hoy en día Dios está diciendo en esta palabra que cuando confiamos en Dios se puede lograr más de lo que podemos pedir o incluso imaginar por la gloria que Él tiene, porque Él es el que tiene el gran poder que actúa en nosotros. Hoy en día el consejo que podemos dar a las parejas es de que acudan a la fuente, que vayan al creador del matrimonio. Antes de considerar el divorcio, hay la opción de poder pedir por un cambio de corazón, y no solamente nos vamos a poner en la posición de voy a orar para que él cambie, voy a orar para que ella cambie porque él o ella es el problema, sino voy a pedirle a Dios que me dé a mí el corazón que necesito para este matrimonio, y también voy a pedir que le dé a mi cónyuge el corazón que necesitamos para este matrimonio, porque ya viendo todos los escenarios, aquí te apoyamos con 6, 5 razones, pues yo estoy a punto de esto, yo estoy pasando por esta situación. La mejor y la siempre opción que va a manejar esperanza para la familia es que acudamos a nuestro Padre Celestial, que acudemos a aquel que puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. En el Antiguo Testamento, cuando era válido el divorcio, o así se estipulaba, era porque no se podía dar un cambio de corazón, pero hoy en día se puede hacer. Hoy en día hay matrimonios y hay testimonios, y tú lo puedes buscar y tú puedes conocer que hay personas que han vivido una restauración matrimonial, y no es que todo se pone color de rosa, o sí, no, sino que permiten a Dios estar en medio de su relación para entonces poder, bueno, ¿qué fue lo que fallamos? ¿Qué fue lo que nos salió mal? Bueno, vamos a poner todo nuestro empeño para que entonces ahora sea diferente. Una parte la vamos a hacer nosotros, pero Dios va a hacer la parte sobrenatural, donde Él obra en el corazón, donde Él cambia perspectivas, donde son renovados nuestros pensamientos, donde nuestro corazón es moldeado a lo que Dios quería en el principio, que fuéramos una sola carne, que permitiéramos a Dios que de nuestra descendencia fuera una descendencia para Él. Y sobre todo que, mira, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 dice que mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Eso es lo que tú puedes clamar en este día. Dile, Señor, dame tu gracia. Tu gracia me ayuda a perdonar. Tu gracia me ayuda a amar. Tu gracia me ayuda a ver a este hombre, a esta mujer en la mejor versión. Tu gracia me ayuda a hacer de esta familia la familia que tú quieres, la familia que tú vas a bendecir, la familia que tú estarás en medio de ella como testigo, como el que tiene el control de mi familia. Y el intermediador. Y tu gracia me va a ayudar a hacerlo. ¿Por qué? Porque reconozco mis debilidades, reconozco mis faltas, reconozco que soy malo, reconozco que tengo estos errores, que tengo estos problemas, pero tu gracia puede hacer que tu poder obre en mí, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces, con esto queremos cerrar este episodio. Ni Esperamos, tú ni yo, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Espero que nunca tengas la necesidad de decir, tú que nos escuchas, amigo, amiga, que puedas tener un matrimonio completo, un matrimonio feliz, un matrimonio lleno de gracia y de favor. Pero es importante, y recuerda lo que mencionamos, necesitas a Cristo en medio de ese matrimonio, necesitas al Señor en medio de ese matrimonio, necesitas no solamente en el evento, no solamente en el acto, sino que busquemos la manera de hacer de nuestros matrimonios matrimonios con propósito, familias con propósito, y sobre todo, nunca olvides que siempre habrá esperanza para la familia. Saludos a todas las personas que estuvieron conectadas allá a Villacultepec, Villahermosa. Saludos a todos por allá. Nos escucharon en Tehuantepec también. Nos escucharon en... saludos al equipo de Canarios también de allí de Tehuantepec. A todos nuestros amigos que nos estuvieron escuchando también. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. El próximo sábado estaremos sintonizándonos para un episodio más. Bendiciones. Hasta luego. ¡Hasta luego, papus!
Todos escuchan. Listo, amigo. ¿Lo pudiste grabar, el audio? Sí. ¿Sabes qué pienso? Que como hubo fallas acá, no sé cómo veas, Memo, que se suba en audio. Porque sí estuvo... Aquí está tu